Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, en esta noche. Hoy, Señor Jesús, te pedimos que tú nos ministres con tu verdad, con tu palabra. Hoy te damos gracias por permitirnos estar en tus atrios. Gracias, Señor, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Ahora te pedimos que continúes con nosotros y que nos alumbres nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. La Nueva Versión Internacional dice: alaben a Dios, esta no es la Nueva Versión Internacional, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Bien, esto que encontramos aquí tiene que ver con el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es precisamente lo que en estas fechas pues la gente dice celebrar, ¿sí? Básicamente, si nosotros nos regresamos un poco en la lectura, encontramos que en el versículo 6 de ese mismo capítulo 2 dice que: y aconteció que estando ellos allí, es decir, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces está hablando la escritura, el evangelista Lucas está hablando de el momento en el que el Señor Jesús nace, como un bebecito pues recién nacido, que dice aquí, dice la palabra que y dio a luz a su hijo primogénito, María, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, la historia que todos conocemos, con la cual estamos muy familiarizados todos nosotros, es que la parejita José y María hicieron un viaje desde Nazaret a Belén, que son unas ciudades relativamente distantes, ¿sí? Por lo menos, y mucho más en aquellos tiempos donde, por ejemplo, el automóvil pues no existía. Hicieron ese viaje porque ellos eran de Belén y debían inscribirse ahí para un censo que había ordenado el emperador romano que estaba gobernando en aquellos tiempos toda esa región. Subieron entonces a Belén y al momento de llegar a Belén ya ellos no encontraron lugar donde hospedarse y coincidió los días del alumbramiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al momento en el que el Señor nace, vemos que, como dice aquí, María lo acostó en un pesebre y lo envolvió en pañales, pero en ese momento también sucedió algo espiritualmente muy relevante, muy significativo, y es que el reino de los cielos se mostró, se manifestó a un grupo de pastores que estaban en las montañas que rodeaban Belén. Belén es una tierra con unas montañas no muy prominentes, pero tiene unas cuantas montañas, y los pastores acostumbraban allí a cuidar de sus rebaños y hacerles, pues alimentarles allí y cuidarles allí. Había también la costumbre de hacer vigilias para vigilar el rebaño, es decir, durante la noche, y pues ver que estuviera completo y seguro el rebaño. ¿Qué es lo que sucedió? Que espiritualmente el reino de los cielos se manifestó a estos pastores de una forma muy especial, porque el nacimiento de Cristo nuestro Señor, si lo vemos desde el punto de vista natural, pues es hasta podemos decirlo, es demasiado ordinario, digámoslo así. No se exhibe ninguna condición real en su nacimiento, sino que todo lo contrario, se ve una condición prácticamente pues de muchísima humildad, ¿sí? Y vemos que prácticamente no gozó de ninguna
pompa, digámoslo así, al momento de su nacimiento. Nuestro Señor Jesús, estoy hablando. Naturalmente es visto así, pero espiritualmente sucedieron cosas muy relevantes en ese momento y también con trascendencia para todas las generaciones, ¿sí? Y entonces, al momento en el que el Señor nace, pues ellos tienen que buscar un lugar donde tenerlo y todo, y encuentran el pesebre. Ustedes, todos nosotros estamos familiarizados con eso porque hace parte de la costumbre y de la fecha. Sí, en estos días se está celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo. Pues bien, eso fue lo que sucedió a nivel natural. A nivel espiritual, mire lo que sucedió. Había pastores en la misma región, en el versículo 8, que velaban y guardaban vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. A eso es a lo que me refiero cuando digo que el reino de los cielos se manifestó a estas personas en paralelo al alumbramiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene, por supuesto, es muy fácil de interpretar. El nacimiento del Señor Jesucristo es un evento tan importante para la raza humana que que debe ser entendido de esa manera, pero además es relevante en las esferas espirituales, no solamente es relevante en la parte natural, ¿sí? No es así, sino que es visto con mucha atención. Y ahí sí hubo bastante pompa y gloria y hubo bastante celebración aquel día. Mientras nuestro Señor Jesús, el Salvador, nacía como un bebecito en un pesebre, donde obviamente las comodidades son nulas, donde no hay ningún asomo de gloria, de realeza allí en el pesebre, ¿sí? Con la mujer que le prestó el vientre al propósito de Dios, que es María, y con el padre, digamos, adoptivo, que es José. Allí, mientras eso sucedía sin ninguna gloria, en lo espiritual sí se estaba haciendo una celebración muy, muy diferente, de una escala que nosotros no conocemos, porque nosotros, mientras estamos aquí en la tierra, no tenemos pleno conocimiento de cómo son las cosas en los cielos. ¿Estamos de acuerdo? No las tenemos. Por eso el apóstol Pablo dice que mientras estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, lo que nos impide entender los eventos espirituales y también naturales. Porque una de las cosas que se ve en la vida de nuestro Señor Jesucristo es que desde su nacimiento y antes ya en la anunciación, por ejemplo, desde que se le manifestó el ángel a María, a anunciarle que iba a quedar en embarazo, ¿sí? Y luego, a lo largo de la vida, sucede algo interesante, y es que hay en paralelo unos eventos espirituales muy importantes, sobrenaturales, de los cuales hoy veremos uno o dos, quizá, porque no se tiene todo el tiempo que uno quisiera. Entonces, lo que sucedió en paralelo con el nacimiento del Señor Jesús es que el reino de los cielos celebraba con toda la gloria, con todo la energía, con todo el despliegue glorioso del reino del cual nuestro amado Señor Jesucristo procede, porque el Señor Jesús procede del Padre, procede del reino de los cielos, llega aquí, y aquí se ve todo eso. Mire eso, dice: y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Eso es el reino de los cielos, es así, es luz, es gloria, es hermoso. Estos pastores fueron privilegiados en tener esa experiencia, la experiencia de ver cómo el reino de Dios observó el momento en el que el Verbo nace y llega a la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Porque en nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento pues es de un impacto para el ser humano, para los seres espirituales, impresionante, no solamente para el ser humano. Y dice: y tuvieron gran temor, también muy usual cuando hay estas manifestaciones espirituales, pues que la gente reaccione con temor, en parte a lo desconocido. ¿Qué le pasó a María? Tuvo temor cuando se le apareció el ángel y le dijo: vas a quedar encinta, en embarazo, y vas a ponerle a tu hijo Jesús. Y bueno, todo eso,
Cuando ella vio el ángel, ¿qué sintió? Temor, lo mismo. Los pastores, ¿qué sintieron? Temor, porque eso es algo que no es cotidiano. O sea, los despliegues espirituales del reino de los cielos no es que uno los encuentre así como al capricho de uno, cada vez que uno quiera. No, ellos estaban en sus funciones pastoriles, digámoslo así. En nada interesados en el nacimiento de un incógnito, digámoslo así, que nacía en Belén, que ni siquiera tenía, por la ocupación de Belén de esos días, espacio para nacer en una cama, en una casa, no, sino en un pesebre, ¿sí? En un establo, digámoslo así. ¿Qué les podía interesar a los pastores? Ellos estaban en sus actividades pastoriles, pero la presencia de Dios, la gloria de Dios y la presencia del ángel se les manifestó. Le dice, ¿y qué dice? Que tuvieron gran temor. Esto siempre sucede así. No es sino que el Señor se muestre y la gente tiene temor, para que se sepa con quién se está tratando. Pablo, cuando le fue dado el resplandor del cielo que le tumbó de su caballo, vio un resplandor y ¿qué sintió? Temor, ¿sí? Porque con el Señor es así, o sea, la presencia de Dios es imposible de ignorar y es súper pesada, digámoslo así, en el sentido de que el hombre, su cuerpo, no está adaptado a las manifestaciones espirituales. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Es decir, aquí lo que el ángel está diciendo, les voy a ayudar a que ustedes entiendan y transmitan lo que hoy ha acontecido en la tierra, particularmente en la tierra de Israel, más exactamente en Belén, pero con impacto para toda la humanidad. Hoy, he aquí os doy nuevas de gran gozo. O sea, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo debe ser celebrado con gran gozo. Debe ser, identificado como gran gozo. La humanidad ha tenido problemas para fijar la fecha del nacimiento, obviamente. ¿Sí? Ya damos por sentado que nació por estas fechas, pero obviamente, arqueológicamente, históricamente, es bastante fácil de rebatir que nació en esta época. Eso no importa cuándo haya nacido, no importa la fecha, ¿estamos de acuerdo? Ahí lo que importa es que nació. Y por eso nosotros, la comunidad de creyentes que creemos en la función de Cristo, porque esto, la predicación va en ese sentido, es decir, una cosa es celebrar tradicionalmente la Navidad y otra cosa es entender la función de Cristo. Quienes entendemos la función de Cristo debemos celebrar la Navidad, pero de una manera especial, ¿estamos de acuerdo? De una manera diferente, de una manera reflexiva y consciente, que es todo lo que acabo de decir, es lo que menos tiene esta época. Esta época tiene todo menos eso que acabo de señalar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la gente se queda con la tradición, ¿no? Nació el niño Jesús, mire que los cantos, los villancicos, todo esto, hablan de el bebé, el niño Jesús, pero para nada se entiende lo que pasa detrás espiritualmente, lo profundo de la obra espiritual que hay aquí y que hoy, si nosotros la entendemos, la podemos celebrar más conscientemente, más inteligentemente, según la fe que se obtiene de las Escrituras. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. La presencia del Señor en Cristo Jesús, su nacimiento, es una razón para estar muy, muy gozoso. Quien lo entiende, recibe gozo. Por eso es que ustedes recuerdan que hay algo que se llama en la Escritura el gozo de la salvación. Lo han leído, lo han escuchado, ¿cierto? ¿Qué es eso? El gozo de la salvación es una sensación de alegría que produce el percibirnos salvos. Una situación similar se da cuando nosotros pensamos que Jesús nació, pensamos que Jesús vino a la tierra, ¿sí? Debe llenarnos de gozo porque es el inicio del ministerio de salvación, que no es otra cosa que el Evangelio. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un Salvador, mire, no dice niño, ¿estamos de acuerdo? Para que nosotros entendamos cómo debemos referirnos al Señor Jesucristo, como el Salvador. Cometemos mucho error
cuando nosotros nos quedamos con la imagen del niño, ¿sí? El niño Jesús. El niño Jesús ha sido, digamos, una figura malinterpretada por parte de la humanidad, ¿sí? De tal manera que lo que la gente muchas veces en la tradición acepta y cree es que es el niño Jesús al que hay que orarle, al que hay que cantarle, ¿sí? Por eso es muy difícil. Yo tengo muchos villancicos en la cabeza y cosas que ustedes también tienen en la cabeza, yo sé, ¿sí? Me resulta difícil recogerlos, como traerlos, pero se me viene uno a la cabeza que dice, me da mucha pena, niñito Jesús, al ver que tú lloras pensando en mi amor. Y cuenta acerca de eso, y básicamente lo que uno entiende es que el niñito Jesús es una personalidad, entre comillas, pues madura, pero en su condición de infante es que atiende la necesidad humana, y no es así, para nada, sino que el Señor Jesús nació para cumplir una función. De tal manera que lo que más nosotros debemos elogiar, agradecer, tener claro es su función en nuestras vidas, ¿sí? Su ministerio para nosotros. Y celebrar su gloria, celebrar su preeminencia, celebrar su delegación. Hoy nuestro Señor Jesucristo no luce como niño, ¿estamos de acuerdo? Él luce imponente, Él luce glorificado, Él luce maduro y sabe, está en el trono. ¿Estamos de acuerdo? A mí eso me parece maravilloso. En Apocalipsis dice que cuando Juan lo vio, porque Juan fue llevado a los cielos, cuando Juan lo ve, desfallece y no se puede mantener en pie porque le ve los ojos al Señor y le ve unos ojos que son de fuego. Imaginemos el grado de gloria que tiene nuestro Señor Jesucristo hoy, pero por su función, ¿estamos de acuerdo? Por su delegación y su victoria, su gestión para el ser humano en servicio a los intereses de Dios. ¿Cuáles son los intereses de Dios? Que las almas del hombre no se pierdan, eso ustedes lo saben muy bien, que nuestras almas no se pierdan, que es la perdición del alma, no es otra cosa que el abandono, la separación definitiva, eterna de la fuente de vida, que es Dios, la separación de la comunión, de la luz, de la paz, del deleite que está en Dios. Todo eso significa el abandono, todo eso significa la perdición. Las almas, por el pecado que tenemos todos, nos íbamos a perder hasta que llegó el Salvador. Por eso la forma de referirnos, insisto, y parece un poco redundante, pero ¿cómo nos debemos referir al Señor? Como mi Salvador. ¿Lo percibe usted como su Salvador? Eso es suficiente para que el Evangelio opere. Mire cómo lo ve el apóstol Juan al Señor Jesucristo en Apocalipsis. ¿Sí? Por si alguien quiere darse una idea, ilustrar un poquito textualmente cómo luce el Señor Jesucristo. Nada parecido a un bebé, porque un bebé es tierno, inocente, inofensivo, pues dependiente, pero ahí en ese bebecito estaba el Espíritu de Dios. Pero mire cómo luce hoy. Apocalipsis 1:12, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, está hablando el apóstol Juan, de alguien que hablaba con él, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante, ya ni siquiera dice un hombre, uno semejante a dice semejante a hijo de hombre, es decir, con figura humana, por supuesto, porque él tiene su cuerpo en los cielos, el cuerpo con el que estuvo en la tierra, el cuerpito que se desarrolló desde chiquito hasta alcanzar madurez, a los 30 años más o menos. Y dice, uno semejante al hijo del hombre, pero ya su condición humana poco está presente en él. Su silueta es humana, pero su condición humana poco está presente, porque su condición es de gloria, es Dios en el cuerpo de un ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Dice, y uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, imagínenlo, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego.
sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, qué gloria de Dios tan poderosa, y su voz como estruendo de muchas aguas. O sea, cuando el bebecito habla, uno hasta risa le da, ¿cierto? Pero cuando habla ahora maduro el Señor, cumplida su función, es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, cuando Él se haga oír, ahí dejan de hablar todos. Van a dejar de hablar los políticos, van a dejar de hablar los filósofos, van a dejar de hablar los que imponen las corrientes de este mundo pecaminosas, van a dejar de hablar. Por eso es que dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Por eso nosotros estamos adelantados. ¿No le parece una ventaja que nosotros estamos años adelantados a esta humanidad? Porque hemos entendido, gracias a la palabra, lo que es Cristo para el ser humano. Pero sí nos podemos alegrar de que nació, por supuesto. Sí nos podemos alegrar de que se recibió como un bebecito, ¿sí? Uno que comparte nuestra condición de debilidad, pero que también contiene dentro de sí la más gloriosa de las condiciones de todos los seres, porque Él no es criatura, Él es creador, es poderoso, ¿sí? Entonces dice, y sus pies semejante a bronce bruñido, refulgente, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando Él habla, todos guardan silencio, porque cuando habla es fuerte, es como muchas aguas. ¿Quiénes de ustedes han estado en una catarata grande, donde es ensordecedor la forma en que cae el agua? Así lo percibió Juan, la autoridad de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí ya lo sigue describiendo, pero básicamente su aspecto va por ahí. Ahora, creo que es importante el 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro, léanlo por favor conmigo en el 16, era como ¿qué? El sol cuando resplandece en su fuerza. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el bebecito que nació hace 2022 años aquí en la tierra, ¿sí? Es la condición espiritual. Él está vivo, está sentado y está ocupando su delegación por haber obedecido al Padre en la función que tenía que entregar. Pero nació de la forma más humilde, ¿estamos de acuerdo? Nada de gloria, ¿sí? Su madre, con lo que tenía a disposición, le atendió esas horas que son tan necesarias, el calor que es tan necesario, el cuidado que es tan necesario, la cercanía, y también que es necesaria tanta la comodidad. Sin embargo, su madre le atendió y le viabilizó, o sea, con la biología, digámoslo así, fue viabilizada por el servicio de María, por supuesto que sí. Y dice, si volvemos, entonces, les dice, hoy, en Lucas 2:11, hoy nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. No dice niño, no dice nada. Dice Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales. Por eso nosotros los cristianos que somos alumbrados por la palabra debemos aprender a ver por encima o por detrás de lo humano, porque siempre detrás de lo humano hay cosas espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Si usted ve a un niñito envuelto, no le dice mucho, pero si usted tiene revelación, usted entiende que es la condición. Y lo que Dios les estaba dando a través del ángel es revelación. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros nos vamos a mover en esta vida, en la tierra, con la revelación del Señor. Si uno no está dirigiéndose por la revelación del Señor, uno está igual de perdido y por supuesto su alma está perdida. Bueno, y dice, hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, y aquí fue donde iniciamos, apareció con el ángel una multitud. Mire la diferencia, cómo se celebra en el cielo, en las regiones celestiales, en donde habita el Padre de los espíritus, el dueño de las almas, el que va a llamar a juicio a las almas. Les va a decir, a ver, hablemos de tus pensamientos, hablemos de tus fornicaciones, hablemos de tus mentiras, de tus adulterios, hablemos acerca de tus hurtos, hablemos. Algún día el Señor nos llamará a todos los seres humanos a darle la cara al juez, ¿sí? Ahí donde habita el juez sucedió esto. Dice, apareció
con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, así se vivió el nacimiento de Cristo en los cielos. Multitud de ángeles que alababan a Dios y decían. Mire, yo me imagino ese escenario, ¿sí? Yo pienso que los efectos especiales se quedarían cortos para exhibir o darnos una idea, una pincelada de cómo fue esa celebración en los cielos. Porque dice una multitud, aquí dice una multitud de huestes, ¿sí? Huestes son como ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Entonces, ¿cómo es otra forma de entender el lugar donde Dios vive? Las alturas también, ¿sí? Así nos podemos referir también al cielo, como las alturas. Dice, gloria a Dios en las alturas. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en los cielos? En las alturas estaban todas las huestes, los ejércitos del Padre, las criaturas creadas, dando gloria a Dios. Porque cuando uno es consciente de que Dios ha sido benefactor, a uno le tiene que salir una expresión cotidiana que es gloria a Dios. El cristiano habla así, debe hablar así, gloria a Dios. Tengo salud, gloria a Dios. Tengo bendición en X o Y situación, gloria a Dios. Vino nuestro amado Señor Jesucristo, gloria a Dios, y es así con mucho como vigor y convicción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se parece a la Navidad que vemos hoy? Sí, se parece al frenesí comercial que vivimos, a las figuras que representan. Cuando uno ve, por ejemplo, que pusieron ángeles, ya, bueno, no estamos tan mal, ¿sí? Pero por lo general no es así. Hemos visto que la parte de los adornos navideños de nuestras regiones no tienen ningún problema en ponerte un ángel y al lado un demonio, ¿sí? No tienen ningún problema en ponerte, qué sé yo, temas que tienen que ver con el Evangelio, pero al mismo tiempo una figura de un personaje que parece que no sé de dónde salió, que es Santa Claus. ¿Estamos de acuerdo? Y así, ¿sí? El hombre es una de las cosas que le resulta muy fácil perderse, embolatarse, malinterpretar por la ignorancia, y porque la verdad es que celebrar la tradición es fácil, pero entender lo que Cristo hizo es lo que Él nos demanda para alcanzar la salvación. Entenderlo y creerlo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? No es solamente... Entonces, el Señor se complace más en que tú creas y entiendas su función, en que tú la celebres. ¿Sí? Eso es bien importante de decir. El Señor no se complace de que se celebre la Navidad y que en ningún momento del año se reflexione sobre lo que Él habla, su palabra. No le complace para nada. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nosotros somos más sobrios en la celebración de Navidad. ¿Por qué somos más sobrios? Porque es que nosotros venimos exponiéndonos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo todo el año. ¿Estamos de acuerdo? Rememorando su nacimiento todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entendiendo su función. Entonces uno como que no siente la necesidad de hacer más. ¿Estamos de acuerdo? No siente la necesidad. Y esto se los cuento porque a veces le llegan a uno ese tipo de preguntas. ¿Por qué no adornan? ¿Por qué una cosa? Bueno, me parece a mí que es más importante reflexionar sobre la obra de Cristo. A ver si tú sales siendo beneficiado por eso o no. Porque el Señor tiene buena voluntad, pero no para todos. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a explicarlo teológicamente aquí con la Escritura, por supuesto. Pero entonces, ¿cómo se entiende el nacimiento del Señor Jesucristo? Así, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, la muestra más clara, contundente de que Dios tiene buena voluntad con el hombre es el nacimiento del Señor Jesucristo. Cuando usted le hagan el cuestionamiento y le digan, ¿y por qué si Dios existe hay tanta maldad y tantas cosas y se sufre tanto en la vida? Sencillo. Una cosa es que Dios exista, ¿sí? Y otra cosa es el sufrimiento. Dios existe y nos ama. Y ¿sabes una cosa?
Él tiene buena voluntad para con los hombres. El sufrimiento está dado por muchos otros factores, incluso teológicamente explicados. ¿Estamos de acuerdo? Está dado. Pero no me parece. Debería ser más, debería parecerse y mostrarse. No, es que a Él no le vamos a poner el orden, ni le vamos a pautar cómo queremos que Él se muestre, no. Él ya habló, ya se mostró, ¿estamos de acuerdo? Ya vino y ya hizo su gestión. ¿Estamos de acuerdo? Nos dejó a nosotros, los discípulos de su iglesia, que le prediquemos a la gente su mensaje. ¿Sí? Y Él espera que la humanidad, quienes tengan oídos, le crean. Por eso el apóstol habló en estos días, ayer justamente, acerca de que ahora nos habló por medio del Hijo. Quienes estuvieron en la prédica de ayer sabrán que estoy en lo correcto. Y lo que citó el apóstol es lo que está en Hebreos, capítulo 1, versículo 1, que dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién nos está hablando? Por el Hijo. Es ese bebecito que nació, pero ya les dije en qué condición termina. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, eso es lo realmente importante con el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando uno entiende la función y la cree, usted se beneficia de la obra de Cristo. Pero entonces, ¿cómo se entiende? Es la buena voluntad. Esa es la buena voluntad de Dios. ¿Sí? Si alguien quiere demostrar buena voluntad, tiene que hacer algo, ¿cierto? Usted quiere hacer una restauración en su hogar, en cualquier cosa, tiene que demostrar buena voluntad. ¿Sí? Quiere construir algo en pareja, tiene que demostrar buena voluntad. Quiere mantener su trabajo, tiene que demostrar buena voluntad a sus jefes y todo eso. La forma en la que el Señor nos demuestra buena voluntad es que dio a su Hijo. Él nos dice, aquí está el quien va a gestionarles a ustedes la salvación de sus almas. Y con ello regresa a nuestras vidas una experiencia muy bonita, de paternidad, de armonía con el Señor, muy bonita. Entonces, en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Pero me gusta como dice la Nueva Versión Internacional. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Entonces, usted y yo, que estamos persuadidos del Evangelio, gozamos de la buena voluntad del Padre. Eso es un presupuesto. Eso es diferente. El Señor entonces te va a guiar, te va a ayudar, te va a apacentar. ¿Qué te pide? Que te dejes instruir por su palabra. ¿Qué te pide? Que entiendas y aprendas lo que Él tiene para ti, porque Él no tiene otra cosa sino buena voluntad. ¿Estamos de acuerdo? A cuidarte en los tiempos de peligro, protegerte, sostenerte, sustentarte, guardarte, todo porque ya te salvó. ¿Sí? Él no puede tener tanto cuidado de nosotros en nuestras almas y no dolerle lo que a uno le pasa. Por eso nosotros todos, creo que, no sé, quienes hemos transitado en este año a la luz de la palabra, podemos estar dándole gracias al Señor porque le hemos visto en este año, presente, cuidándonos, edificándonos, dando una palabra oportuna, ¿sí? Ese es el efecto de nuestro Señor, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Armonía con el Señor, compañerismo, pero a los que gozan de su buena voluntad. Y para los que gozan de su buena voluntad, bueno, ahí ya toda la explicación del Evangelio ya la hemos vertido con abundancia y con énfasis durante todo el año, ¿sí? Estamos aquí ya pues a una semanita de terminar el año y nuestra manera de celebrar la Navidad debe ser agradeciéndole al Señor, ¿sí? Atesorando sus palabras, ¿sí? Agarrarse de las promesas del Señor, hacer parte de su cuerpo. Que usted me dice, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Esa es nuestra forma de celebrar. Por eso nuestra Navidad no tiene que migrar a cosas vanas, ¿sí? No tiene. Ahora, si usted dice, en mi casa ponen pesebre, ponen eso, tranquilo, eso no tiene ningún problema, ¿sí?
en el sentido de que la gente pues está envuelta en unas inercias tradicionales, ¿sí? Pero otra cosa es entenderlo, otra cosa es que usted pueda entender lo que ahí sucedió y lo que sucede para el hombre por la obra de Cristo. Cuando uno lo ha entendido, la Navidad es diferente. La Navidad es como que rememoramos, entendemos, agradecemos la obra del Señor, ¿sí? Si usted quiere darle algo a Él, ¿sí? Porque hay gente que dice que hay que celebrarle el cumpleaños al Señor, ¿sí? Pues entonces pienso yo que es una forma muy humana de ver la situación. Creo que es mejor decir que nosotros fuimos alcanzados por su misericordia y ahora que nos debemos a Él. Nos debemos a Él. Por eso el siervo, la persona que ha servido al Señor, es quien verdaderamente valora la obra de Cristo. El que predica, pero no solamente desde el púlpito como yo, sino el que le predica al vecino, al celador, al amigo, el que le explica, ese ha entendido. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el Señor quiere que usted no sea un cristiano vergonzante, que no entiende, ¿sí? Que le superan las tradiciones, sino que usted entiende y que usted le dé a conocer. Eso es una forma de agradecer, ¿sí? Y de sentirse contento por el galardón. El galardón significa que no importa usted cuánto mal haya hecho, ¿sí? Si la sangre de Cristo, o sea, si Cristo le ha sustituido a usted, porque Él nació para morir. Mire qué interesante eso. Nace con gloria en los cielos, con humildad en la tierra, pero crece para morir. Pero para que morir sustituyéndolo a usted y a mí en nuestra culpa, en nuestras deficiencias morales, ahí sustituyéndonos. Eso es lo que hay que entender. Si eso a usted no le alegra, usted no ha entendido el Evangelio, y bien puede usted sumarse a los corrientes tradicionales que hacen unas puestas en escena que la verdad es que tienen todo menos sentido. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que el mismo que celebra la Navidad, ese mismo celebra Halloween sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Que son dos cosas totalmente diferentes en su semántica, en su origen. ¿Cierto? Y así en general. Porque la gente está envuelta en eso. ¿Sí? Mire que en Estados Unidos hay una tradición que es el Día de Acción de Gracias, que es en noviembre, por ahí creo que el 24 o 25 de noviembre se hace el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. Tradicionalmente, desde sus orígenes, era un día dedicado al año pues para agradecerle a Dios. Esa era la idea del asunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Haciendo unas acciones de reconocimiento al Señor, pero también de compartir con la gente. Y la idea de la celebración es bien bonita, porque las familias se reunían, ahora muy pocos lo hacen con ese sentido, pero las familias se reúnen o se reunían en el núcleo de la familia a comer y agradecer. ¿Sí? Pero entonces, hoy, ¿quiénes celebran el Thanksgiving Day? Gente que no cree que Dios dio la vida, hermano. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay gente que dice, por eso es que en las publicaciones se ve, dice, mire, agradezco a la vida. A ver, un momento, ¿y la vida quién te la dio? ¿Cómo que le agradezco a la vida? Le tengo que agradecer ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Otros más exhibiendo aún más las tinieblas en las que están, dicen, agradezco al universo. ¿Sí los han visto? Agradezco al universo, tanta cosa. Bueno. Y hay unos que agradecen a Dios, ¿sí? Como por ejemplo Lionel Messi, agradece a Dios, que ya es bastante logro para estar en esa esfera, es bastante logro. Pero el Señor desde los cielos dice, mire, primero, yo no quiero que me perciban porque eso es muy fácil. Sí. Ni quiero que me agradezcan todo lo que les he dado. Lo que quiero es que se salven. Eso es lo que quiero con la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el que lo percibe a Dios
Y el que no lo percibe, mientras no estén bajo el cobijo del Evangelio, no han conseguido nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las celebraciones como el Thanksgiving Day hoy son celebradas por gente que no tiene a Dios en su mente. Y como los necios que dicen no hay Dios, no le temen, no le reverencian. ¿A quién le dirigen su gratitud? ¿A quién será? ¿Sí? La Navidad ha perdido muchísimo sentido, ¿cierto? El Halloween también, y celebran todo. Entonces nosotros no podemos ser así. Y esa es la razón por la que nuestra celebración es más consciente, reflexiva, sobria, ¿sí? Porque es como cuando nosotros somos amorosos o gentiles con las personas que están en nuestra familia solo cuando cumplen años, y el resto del tiempo hiriéndonos los unos a los otros, que es lo más común, ¿cierto? Entonces, a mí de qué me sirve, digamos, o de que a uno le celebren el cumpleaños con todo, pues con toda la exhibición de todo, pero durante todo el tiempo un trato hostil, un trato desconsiderado, todo eso. Y eso es lo que nosotros hacemos. Algo similar hace el ser humano, dizque celebrando la Navidad, ¿sí? Entonces no, el niño Jesús, que pongamos las luces. Y el Señor dice, mi palabra no habita dentro de ti. Tú no atiendes mis palabras, ¿sí? Te pasas todo el tiempo dudando de mí, ¿sí? Igualándome a fábulas y a situaciones. Cuando alguien se ha atrevido a predicarte el Evangelio, no lo has creído, podría decirle a la gente, ¿sí? Por eso nosotros debemos atrevernos a hablar el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Porque a eso se resume todo. Y yo te he dado luz y verdad, y sin embargo tú escoges vivir en la vanidad de tu mente. Te he dado respuestas y te he enseñado lo que es verdaderamente importante para ti, y tú estás en otra cosa. Eso respondería el Señor. Entonces, ¿quieres que me complazca en las luces? ¿Quieres que me complazca en el pesebre? ¿Quieres que me complazca en todo lo que la gente hace? ¿Sí? Cuando ahora el que da los regalos no soy yo, es otro, es el rojo, ¿sí? ¿Sí? Y aparte de eso, les da todo menos lo que realmente necesitan, que es la salvación. ¿Se da usted cuenta? Entonces nosotros debemos estar contentos, sí, porque quienes hemos entendido el Evangelio realmente es una alegría para nosotros. La vida nos cambia, ¿sí? El Señor le da un rumbo diferente. Ya tú no eres un perdido, tú vas a volver a la casa del Padre, ¿sí? Y no solo eso, vas a vivir alumbrado, vas a vivir protegido, guardado, vas a gozar de su compañerismo. Te puede dejar el uno, te puede dejar el otro, el Señor te va a sostener, todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, entonces se retiró esa escena. Ahí cuando ya les dieron ese mensaje, se retiran los ángeles. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y Dios usó a estas personas para comenzar a poner el entendimiento necesario a María, porque María tiene un rol muy importante en la vida del Señor Jesús, pero también para poner el entendimiento correcto de qué es el nacimiento del Señor Jesús. ¿Sí? Ahora, no todo es bonito. Cuando el Señor Jesús nació, hubo uno que se enteró y que no se alegró. ¿Quién fue? Herodes. Dijo, voy a matar todos los niños por debajo de yo no sé cuántos años para acabar. ¿Estamos de acuerdo? Porque él veía en él una amenaza. O sea, había un rumor, les explico, había un rumor entre los conocedores de la profecía hebrea que decía que iba a salir el rey. Entonces Herodes decía, viene con el apoyo del pueblo, con el carisma, con la predisposición profética que genera en el pueblo,
esa figura y me quita de encima. Yo voy a acabar con él porque no quiero enemigos de mi autoridad. Herodes, hubiera estado bueno que alguien le diga, no te va a quitar ni el trono ni nada, tú vas a seguir adelante. Lo que él va a hacer es una función por los hombres muy diferente. ¿Estamos de acuerdo? Pero obviamente no había quien se lo diga, pero eso era lo que el Señor quería. O sea, uno se pregunta por qué se les muestra a estos pastores en las montañas de Belén. Era para que ellos comenzaran a comunicar lo que había acontecido. Y los primeros que debían ser notificados de lo especial del momento eran sus papás adoptivos, o sea, María y José. Debían ser notificados de lo especial del momento, que no era un evento cualquiera, debían ser recordados, ¿sí? Para nosotros eso es más importante, recordar así las cosas del Señor. Y dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Eso es fe, ¿estamos de acuerdo? El Señor quiere encontrar en la gente fe, que cuando se le hable el Evangelio lo crea y se convierta y acepte la verdad del Señor. Eso es fe, ¿estamos de acuerdo? Ustedes y pues yo me incluyo, hemos creído el Evangelio. Para nosotros la vida debería ser celebración en mucho, ¿sí? Deberíamos mantener el gozo de la salvación. Por eso es importante que nosotros cuidemos nuestra condición espiritual. Sobre eso van a encontrar unas prédicas respecto de eso que hemos venido dando. Porque nosotros a veces vivimos tristes, o vivimos afligidos o angustiados por cualquier cosa, y esa no es la forma correcta de vivir. Si usted quiere o dice que ha entendido el Evangelio, usted debe vivir en una gran parte de su día, pues todos tenemos derecho a enojarnos, a tener altibajos, pero tener como homogeneidad en el año de que hemos estado gozosos, de que ha habido disposición para ir a la casa del Señor, para oír su palabra, para servirle y todo lo demás. Ese es nuestro Evangelio, esa es nuestra Navidad. Vamos a orar.